Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos aquí a una nueva edición de este su programa, A los pies del Maestro Live. Este programa que llega hasta usted a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. En esta noche vamos a darle continuidad al tema que iniciásemos en nuestro primer programa inaugural, relativo a la promesa establecida en el capítulo 12, versículo 1 al 3 del libro de Génesis, la promesa de Abraham, que se hace una realidad sobre la vida de todos nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Es en Él en que todas las familias de la tierra son benditas y nosotros estamos llamados a ser una gran nación. Y sobre ese tema de una gran nación es sobre el que vamos a tratar durante esta noche. Cielo. Que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Estamos nuevamente en Facebook Live, Instagram Live. Estamos en las redes sociales a través del ministerio Jesucristo Imperio de Vida y a través de la apps de Carmen de Cañate. Así que estamos contentos porque este es nuestro segundo programa donde estamos compartiendo un tiempo especial. Un tiempo que el Señor nos ha regalado. No solamente tenemos el programa de radio, en Radio Avivamiento, sino que también tenemos el programa a través de las redes sociales. Y estamos aprovechando, amados, este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Tenemos que encontrar esas almas que necesitan de la palabra del Señor. Y somos nosotros los que tenemos que llevarle el Evangelio y utilizar todos los medios posibles para poder compartir la palabra del Señor. Y hoy estamos aquí, Benito, contentos en Facebook Live por todo lo que el Señor está haciendo a través del ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Así que quédese conectado con nosotros, quédese compartiendo este tiempo especial, quédese y aproveche el tema, porque hoy vamos a darle un tema interesante, un tema donde la nación es lo que a Dios le interesa. Dios llamó a su pueblo, llamó a Abraham para que hiciese o estableciese una gran nación. Así que quédate con nosotros conectados porque tenemos un tema importante, un tema especial de parte del Señor Benito. Así es, queridos hermanos, y para entrar directamente en materia, vámonos a ese capítulo 12 del libro de Génesis y vamos a estar dando lectura a los versículos 1 al versículo 3. Y vamos a hacer énfasis exclusivamente en el versículo 2. La palabra nos dice en ese capítulo 2 del libro de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando en ese capítulo, en ese verso 2 de este capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Nosotros nos damos cuenta que Dios está dándole la descripción de todo un programa de desarrollo que va a ser a través de Abraham y de su descendencia. Dios en su infinita sabiduría tenía planificado de esos lomos, de ese hombre que le obedecía en fe, levantar una gran nación. No cualquier nación, una nación grande, una nación diferente, una nación que marcaría la historia de la humanidad, una nación que sería un ejemplo a seguir por el resto de los pueblos que se levantarían o aquellos que ya se habían levantado anteriormente. Y es interesante porque esa gran nación tiene un propósito fundamental. Eso no significaba que en el tiempo de Abraham no existiesen naciones. Claro que existían naciones. De hecho, Abraham sale de Ur, de los caldeos, lo que significa que existía la gran nación caldea. Pero esta nación que Dios iba a levantar de los lomos de Abraham sería una nación diferente y marcaría al hombre la manera de cómo debe conducirse en la presencia del Señor. Por eso, cielo, cuando iniciamos y tocamos directamente el término nación, que es muy conocido en el castellano, porque hablamos de nación de aquí para allá y lo referimos de diversas formas. Seguramente
nuestros seguidores, aquellos que están conectados a las redes sociales, habrán oído los términos de nación, los términos de Estado, los términos de gobierno, los términos de tribu, etcétera, etcétera. Pero el término que nosotros vamos a ver es conforme a lo que la palabra nos va a iluminar y nos va a guiar. Y por eso hablamos de nación en el término en hebreo que significa goy. Y el término hebreo de goy es un término que es su mayor similitud dentro del Antiguo Testamento es principado. Cada vez que hablamos de un principado, estamos hablando de una nación. Hablamos de una nación, pero también estamos hablando de un gobierno. Y un gobierno es uno de los elementos fundamentales de la nación que Dios habría de levantar de los lomos de Abraham. Y eso es interesante porque, como vimos en el primer programa, en ese capítulo 4, versículo 6 del libro de Deuteronomio, nos dice por qué Israel sería una nación grande. Porque tendría leyes, tendría estatutos, tendría ordenanza y un Dios grande que estaría con ella y que la gobernaría y que la dirigiría. ¿Sí? Claro, es interesante compartir este tema porque desde el inicio Dios quiso un pueblo que le representase a Él. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen. Lo crea, y yo siempre señalo esto, Benito, a mis estudiantes, porque es lo que tenemos que nosotros tener claro. Uno de los principios que el ser humano o los hijos de Dios tienen que tener claro es el principio de identidad. Así es. Dios desde el principio nos creó con una identidad particular, con una identidad con rasgos característicos diferentes uno del otro. Todos nosotros, hay millones de personas en el mundo, pero no todos tenemos la misma huella dactilar. Hay millones de personas en el mundo y no tienen la misma dentadura, no tienen el mismo cielo de la boca. Eso quiere decir que Dios nos hizo únicos, nos hizo diferentes, nos hizo con diferentes capacidades, dones, talentos, para que pudiésemos representarlo a Él de una manera particular. Así es. El hombre por el pecado falla en ese plan de Dios y lo distorsiona con el pecado. Pero Dios sigue perseverando en su plan y agarra a un pequeño hombre de un pueblo pagano como Ur, allá en Mesopotamia, y decide elegir a este vaso para de esos lomos formar la nación que en principio quiso tener. Porque cuando nosotros vemos en el Génesis, dice la palabra que Él creó al hombre con señorío, creó al hombre con gobierno, con autoridad, con dominio y poder, para establecer esa nación, para establecer ese pueblo que hiciese, que representase a Dios en la tierra, para que gobernase sobre todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios llama a Abraham, Dios hace algo particular, Benito. Así es. Abraham viene de una tierra de astrología, viene de una tierra de idolatría, de brujería, de muchos aspectos que marcaban al ser humano. Pero cuando Dios llama a Abraham, le da un mandato en particular: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Le da un mandato de dejar a un lado todo lo que Abraham había conocido, todo lo que Abraham era, para empezar a hacer lo que Dios quería que él fuera, y para establecer esa nación que Dios quería que se estableciera. Por eso Dios tiene que marcar a Abraham de una manera tan especial para darle la identidad que tenía que tener Abraham para poder formar una nación conforme a las leyes de Dios, conforme a los estatutos y mandamientos de Dios. Eso va a implicar durante todo este desarrollo varias etapas. La etapa fundamental que nosotros estamos viendo esta noche tiene que ver con ese capítulo 12 del libro de Génesis. Pero a partir de ese capítulo 12 del libro de Génesis, nosotros vamos a ver cómo el plan de Dios empieza a tener y a definirse en lo que es la definición de una nación grande. Eso nos va a llevar directamente hasta Egipto, y eso nos va a llevar a ese desierto en el Sinaí, y ese desierto que está cerca de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la promesa de hacer de él una nación grande
se iba a cumplir precisamente con el pueblo de Israel. A través de esa descendencia, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de la emigración de Jacob y de sus hijos hasta Egipto. Todos conocemos la historia de José. ¿Y cuál es el propósito de que José forme parte del gobierno de una nación que en ese momento se consideraba la nación más grande sobre la tierra, que era fundamentalmente la nación de Egipto, el imperio más poderoso de esa época? Pero Moisés sería elegido para levantar una nación mucho más fuerte, una nación cimentada. El cumplimiento de las promesas empezaban a darse. Y es a Moisés a quien Dios le va a dar el depósito de las leyes, los estatutos, las ordenanzas que habría de seguir el pueblo, que le habrían de construir colectivamente esa identidad como el pueblo de Dios. Ese concepto de Israel que persiste hasta nuestros días sería definido especialmente a partir de esa obra que se va a desarrollar en el monte Sinaí y que se empieza a constituir esa nación. Dios le empieza a dar al pueblo un gobierno, y ese gobierno está fundado en leyes, y ese gobierno está fundado en principios, y esos principios y esas leyes, como bien nos señala Carmen, definen la identidad de aquellos hombres que andan bajo esos principios y bajo esas leyes. No como las otras naciones del mundo señalan en las Escrituras, sino de una manera diferente. Una nación apartada, una nación santa. Y esa nación para este tiempo somos nosotros. Es usted y somos nosotros, el pueblo de Dios, el que ha sido elegido por Dios. Por eso vemos que en Pedro nos habla de que nosotros somos ese pueblo adquirido. Nosotros somos esa nación santa para anunciar todo el poder del Evangelio, las buenas noticias, porque nosotros andamos bajo un reino y bajo un gobierno. El reino de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un principio fundamental que tenemos que comprender: el lenguaje del Antiguo Testamento y el lenguaje del Nuevo Testamento. En el lenguaje del Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando de Abraham y que haría de él una nación, ¿verdad? Implica claramente, y no solo una nación, sino una nación grande. Implica claramente de que sería un pueblo con una identidad cultural, que sería un pueblo de integridad territorial y gubernamental. Sería un pueblo gobernado por el mismo Dios. Así es. Sería un pueblo teocrático, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta claramente que sería un pueblo especial que se acogería a la promesa de Dios. Así es. Y por eso nosotros tenemos que comprender que la grandeza de Israel no se fundamentaba en los grandes hechos que hiciesen ellos, sino en los grandes hechos de su Dios. Así es. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos realizaban, todo lo que el pueblo realizaba, lo realizaba Dios a través de ellos. No eran ellos per se. Entonces nos damos cuenta, cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, Dios explica claramente su propósito con su pueblo o con esta nación grande que saldría de los lomos de Abraham. Dice, porque tú eres, mira lo que le dice desde el capítulo 7, verso 1 de Deuteronomio. Le dice Dios a Israel: cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, que era lo que tú decías, Benito, en antes, que no era que no había naciones, había naciones más poderosas y mayores que el pueblo de Israel. Pero dice, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Mira que no lo hace Israel, es Dios el que derrota a las naciones, es Dios el que le entrega esa tierra a Israel. Y le dice, y le da mandatos, y le dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas,
ni tendrás de ellas misericordia, o sea, no tendrás ningún trato con esa nación. Así es. No emparentarás con ellas. En otra versión dice, no tendrás matrimonio con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomará a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí. Porque el principio de la nación es Dios como cabeza y gobierno de toda la nación. Entonces dice, y desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, quebrarás sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo de Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano del faraón, rey de Egipto. Entonces aquí nos explica claramente que la verdad era que era un pueblo insignificante, era un pueblo pequeño, había comenzado a ser una nación, no por ser enorme o no porque ellos eran algo wow, no, simplemente que a Dios le plació hacer de ese pueblo insignificante el pueblo de Dios, la nación de Dios. Entonces es importante, ¿por qué? Porque de Abraham nace todas las cosas que Dios ha querido hacer con la humanidad. De Abraham, ¿por qué de Abraham? Porque lo intentó con Adán y Eva y no se logró. Pero eso no invalida el plan de Dios. El plan de Dios se tenía que cumplir. Tiene ejecución, tiene cumplimiento. Igual, en este tiempo Dios va a levantar esa nación grande espiritual que hará y representará a Dios y mostrará el poder de Dios, no por ser una gran nación, sino porque a Dios le ha placido que sea de esta manera. Es más, cielo, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento en ese desarrollo, hay partes del Antiguo Testamento, porque la advertencia que está clara en el capítulo 7 de Deuteronomio, que Carmen acaba de compartir con todos nosotros, nos advierte claramente cuál era la responsabilidad de Israel. Y la responsabilidad de Israel se centraba fundamentalmente en irse contra las creencias de esas naciones que Dios echaría delante de ellas. La advertencia de que no se emparentara ni estableciera alianza con esas naciones. Ningún tipo de trato que supusiese poner también en entredicho las propias leyes y las propias ordenanzas y los propios preceptos que Dios le había dado a Israel. Recordemos, hermanos, que la cultura de Israel es establecida por Dios. Tanto es así que las festividades anuales no son inventadas por ellos. Las festividades anuales son establecidas por Dios. La Pascua, el Pentecostés, el Año Nuevo, la fiesta de los tabernáculos, todas son establecidas por Dios. Así que Dios le da todo un modelo y define lo que es la identidad del pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el pueblo de Israel se empieza a apartar de seguir con ese mandato que Dios ha establecido? Se empieza a tratar de quitar de encima el gobierno de Dios. Y es interesante para que veamos que las promesas de Dios tienen cumplimiento aún en contra de la voluntad de los hombres. Cuando nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, en el versículo 22 y 32, nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, lo siguiente: y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar
sobre vosotros. Porque el plan de Dios, hermanos, tiene cumplimiento. Y tiene cumplimiento sobre lo que Él ha elegido. El pueblo de Israel se había apartado, el pueblo de Israel se había emparentado, había hecho alianza y es más, había exclamado, seamos como esas otras naciones y seamos como esas otras familias. Es decir, ya no querían ser la gran nación que Dios le había prometido, ya no querían ser benditas las familias en ellos, sino que ellos querían ser iguales a esas naciones que Dios le había dicho que debían haber desechado. Pero Dios le declara en una forma contundente que Él con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Dios ha establecido su gobierno y ha determinado que Él reinará aunque nosotros no querramos que Él gobierne. Por eso nosotros entendemos lo que en primera de Pedro nos dice la palabra del Señor cuando habla precisamente sobre esos aspectos y sobre esos elementos fundamentales. En primera de Pedro, capítulo 2, la palabra nos dice lo siguiente, y describe y ahonda y reafirma esas características, pero ahora no lo describe para aquel Israel histórico, ahora le está hablando al Israel espiritual. Y ese Israel espiritual somos nosotros, la iglesia. Así que las palabras que hemos compartido hasta el momento, no piensen ustedes que es únicamente para ese Israel histórico, para ese Israel físico. Esas palabras son para nosotros, la iglesia, el Israel espiritual. Y escribe Pedro por el Espíritu Santo en el capítulo 2, verso 9 en adelante lo siguiente. Mas vosotros, ¿quiénes? La iglesia. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos afirmando, Pedro por el Espíritu escribe el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso quiere decir, Benito, que la iglesia tiene que comprender algunos aspectos fundamentales desde el principio. Amén, nosotros estamos viviendo tiempos que van avanzando. La Biblia dice que la ciencia va avanzando. Las naciones quieren establecer leyes, quieren establecer ideologías, filosofías que no van de acuerdo con la palabra de Dios, que no van de acuerdo a los principios establecidos por Dios. La iglesia como pueblo de Dios tiene que comprender que nosotros no podemos emparentar con las demás naciones, que nosotros somos una nación especial que Dios ha establecido para que marquemos la diferencia y para que establezcamos su palabra y el gobierno de Dios. Amén. Entonces eso quiere decir que esta palabra que Dios le dio a Abraham se cumple en Cristo y se cumple en la iglesia de este tiempo. Amén. En donde nosotros tenemos que destruir. La iglesia tiene que levantarse y hacerse sentir. El pueblo de Dios como pueblo, como una nación santa, tiene que hacerse sentir. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y mostrar al Dios que sirve, mostrar a las demás naciones en la grandeza del poder que nosotros tenemos, no por nosotros sino por el Dios al que servimos. ¿Y por qué te lo digo, Benito? Porque uno de los aspectos fundamentales que Dios le mostró a Abraham en el término Goy, porque el principio fundamental del pueblo judío, cuando se habla de nación, por eso que usted ve que los judíos van a las diferentes naciones pero no se mezclan. Correcto. Ellos tienen sus propias normas, sus propias leyes, sus propios días festivos. Ellos no celebran los días de otros pueblos, ellos celebran sus días establecidos por Dios en su palabra. Es porque ellos siguen estableciendo su identidad donde quiera que vayan. Y los cristianos debemos ser así. No porque estamos en un trabajo secular, nosotros vamos a emparentar con lo secular. Nosotros tenemos que demostrar con nuestra identidad, donde quiera que vayamos, que somos la nación grande que Dios ha establecido.
Cristo Jesús. Amén. Y uno de los principios fundamentales es que el término Goy es el término de identidad territorial. La iglesia como pueblo de Dios tiene que tener una identidad territorial. Debe saber que tiene derechos y tiene herencia, tiene posesiones que adquirir de parte de Dios, que no se las podemos negociar con las demás naciones, aun cuando sean mayores y más poderosas. No pueden ser ni mayores ni más poderosos que el Dios al que nosotros servimos. Amén. Entonces, eso quiere decir que lo que los israelitas comprendían era que ellos eran un grupo de personas que son unidos, tienen una unidad en cuanto a su origen, su idioma, la tierra, las leyes y el gobierno. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debe comprender que tenemos que estar unidos por el mismo Dios, por el mismo origen en Cristo, por las mismas leyes, por el mismo idioma. ¿Cuál es el idioma de nosotros como iglesia? La palabra de Dios. Por el mismo gobierno. Cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de un sistema de estatutos, de principios, de valores que son diferentes. Y esto lo comprende tan bien Israel, que nosotros también tenemos que comprenderlo en este tiempo. Y es específicamente dentro de ese aspecto que nosotros podemos entender. Hermanos, cuando nosotros leemos las epístolas paulinas, por ejemplo, nos damos cuenta que la gran preocupación de Pablo, y si nos vamos a las epístolas de Juan, la gran preocupación de Pablo, la preocupación de Pedro y la preocupación de los apóstoles era precisamente el punto de la identidad, porque ellos estaban levantando a la iglesia en medio de un pueblo entregado a la idolatría y al paganismo. Así es. En medio de un pueblo entregado a las ciencias ocultas, en medio de un pueblo entregado al arte de la guerra y a la filosofía. Entonces, en medio de esa connotación, ellos tienen que levantar una nación. Tienen una nación santa. ¿Y cómo tienen que levantar esa nación santa? ¿Sobre qué van a cimentar la santidad de esa nación? Y por eso es que tienen que hacer esa advertencia una y otra vez a las distintas comunidades. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses estamos tratando en este momento. En el capítulo 2 Pablo le escribe: por tanto, de la manera que habéis andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, gobierno y señorío. Pero es interesante cómo lo expresa en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. ¿Y por qué? Como Carmen nos ha compartido, es necesario que nosotros nos movamos en unidad. Porque una nación se tiene que mover en unidad. Por eso ese capítulo 4 es una oda, es un canto a la unidad de la iglesia. Y mira cómo inicia el capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la palabra es contundente de la necesidad
de que nosotros andemos en esa unidad. Y andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y nuestro acuerdo es sobre las verdades de la palabra. Nuestro común acuerdo es sobre las verdades de la palabra. Sobre eso se cimenta la unidad. En ese versículo 13 del capítulo 4 dirá: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es la preocupación de los apóstoles. La identidad de la iglesia, la nación santa de este tiempo, la única nación santa de este tiempo sobre la tierra es la iglesia. Y es interesante porque mientras el término hebreo es goy y está vinculado a territorio, el término griego para referirse a nación es etnos y se refiere a personas, a individuos. Entonces, cuando nosotros unimos esos términos, nosotros comprendemos por qué Pablo habla en la carta a los Filipenses de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Porque si tú formas parte de una nación, tienes la ciudadanía de esa nación. Y esa ciudadanía significa que el reino de esa nación, el rey de esa nación, garantiza tu protección y tu seguridad donde quiera que estés, porque tú eres ciudadano del reino. Por eso Cristo Jesús, cuando es arrestado y Pedro le reclama y pelea, le dice: ¿tú no crees, Pedro, que yo podía clamar a mi Padre y Él enviaría una legión para que pelee a mi favor? Porque ese es el poder del reino, hermano. Hay legiones de ángeles que pelean a favor de la iglesia. Así como el Dios que hemos mencionado anteriormente mostró que Él derrotó a las naciones que se oponían a Israel, no porque Israel fuera un pueblo más fuerte, sino porque tenía un Dios fuerte. Ese mismo Dios fuerte te acompaña en ese tiempo y derrota a tus enemigos, no porque tú seas mejor que ellos, ni porque seas más inteligente o tengas más dinero o seas más fuerte, sino porque tú tienes la ciudadanía del reino. Y Él ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Vieron? Claro que sí, Benito. Es interesante porque en los programas que continuarán vamos a estar hablando un poquito más de gobierno, amén, de ciudadanía y de los derechos que muchos de ellos conocían. Por ejemplo, tú hablabas en alguno de las predicaciones anteriores en la iglesia con respecto a cómo Pablo tenía las dos ciudadanías y sabía aplicarla en un momento dado para adquirir derechos. Nosotros tenemos que comprender que tenemos dos ciudadanías. Nosotros tenemos la ciudadanía terrenal, pero también tenemos la ciudadanía celestial, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos aferramos a la terrenal y dejamos de aprovechar los derechos que como herederos de la ciudadanía celestial tenemos. Entonces es interesante este tema es amplio. Tenemos mucho que decir con respecto a Abraham, a la nación grande que Dios aún en este tiempo está estableciendo a través de la iglesia. Amén. Y me interesa mucho lo que ha hablado sobre el término etnos, que significa gente. Pero cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, verso 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Entonces allí, cuando Dios le está hablando en ese tema en particular,
trata de un término llamado Am. Exacto. Am significa, hablándole al pueblo de Israel, ya no de Goy. Goy es identidad territorial. Aquí le está hablando al pueblo de Israel de Am, una identidad de relación, Amén. una identidad de intimidad y de comunión, pero no por ser ellos. Se lo está hablando, ¿por qué? Porque la identidad personal que el pueblo de Israel tenía se basaba o se fundamentaba en sus antepasados. Sí. Por eso, cada vez que Israel invocaba, hablaba del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Porque la identidad del pueblo de Israel se fundamentaba en el pacto que Dios hizo con Abraham y que a través de los tiempos se fue ratificando con las siguientes generaciones para seguir estableciendo una nación. Amén. Entonces nos damos cuenta por qué entonces este pueblo o esta nación tenía que mantenerse aparte y distante de los otros pueblos. Correcto. Porque debían ser un ejemplo de verdadera santidad delante de los demás. No podía mostrarse igualito porque era uno más del montón. Correcto. Este pueblo tenía que ser un pueblo diferente. Y por eso Dios agarra a Abraham, lo saca de todo lo conocido, le quita el chip de Mesopotamia y le pone el chip del reino. Aleluya. Hace de Abraham que desaprendiera para empezar a aprender a la manera de Dios. Y es lo que muchas veces Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que vivimos bajo dos reinos. Así es. El reino terrenal, el reino celestial, porque Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se mueve y está entre nosotros. Hay un reino de la luz, un reino de las tinieblas. Hay un reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Cuál reino estamos estableciendo nosotros? Aleluya. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos mezclando o estamos siendo ese pueblo especial? Estamos siendo ese especial tesoro de parte de Dios que muestra a través de su comportamiento, a través de sus actitudes, su relación. ¿Con cuál reino? ¿Con el de Dios o con el de Satanás? ¿Con el de la luz o con el de las tinieblas? Porque hay una lucha, Benito. Exactamente. Y la Biblia dice en ese mismo libro de Colosenses que Dios nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso quiere decir que nosotros tenemos que comprender que el reino al cual nosotros pertenecemos es el de Dios. Y cuando nosotros pertenecemos a ese reino, dice que ese reino es de gente, de sacerdotes y gente santa. Una persona, gente con identidad. Amén. Gente con rasgos que los caracteriza y muestran la manifestación del reino al cual pertenecen. Si tú andas en pecado, si yo ando en pecado, yo muestro el reino de pecado, de muerte, el reino de tinieblas. Pero si yo vivo una vida santa, una vida de gente santa y sacerdocio, yo muestro el reino al cual pertenezco. Amén. Al reino de la luz, al reino de Dios y al reino de vida. Amén. Y eso es fundamental porque cuando Jesús, el Cristo resucitado, en los días que estuvo después de la resurrección, andando aquí en la tierra, le dijo a los discípulos que convenía que Él se fuera, porque si no venía, si no se iba, no vendría el otro consolador, el que ayudaría al pueblo de Dios a hacer lo que Dios había establecido, el que ayudaría al pueblo de Dios a hacer lo que Dios quería que fuese, a que ayudaría a establecer el plan que desde el principio. ¿Por qué? Porque el final será como el principio. Gloria a Dios. El final del pueblo de Dios será como al principio. Y cuando el Espíritu Santo llega al hombre, Benito, Jesús le dice, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y Jesús le dice a los discípulos, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder para hacerme testigo
poder y capacidad para ser diferente y no emparentarte, poder para no mezclarte, sino destruir todo aquello que impide que podamos participar de la divinidad de Dios. Porque Pedro lo dice, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos Selem, somos esa creación nueva de Dios con la capacidad de mostrar a Dios en cada hecho que nosotros realizamos. No porque lo hagamos nosotros, no por nuestra competencia, porque nuestra competencia no es nuestra, viene del cielo, dice Pablo. Entonces quiere decir, amados hermanos, que Dios nos está hablando a través de este pasaje de Abraham más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros no podemos ser la iglesia pasiva. Nosotros tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia avivada, una iglesia que nace para impactar y mostrar la grandeza de Dios al que le servimos. Una iglesia que Dios está dotando de creatividad, una iglesia que Dios está dotando con las herramientas necesarias para mostrar al Dios al que nosotros le servimos. Y le dice a Abraham, no solamente lo deja ahí, a Abraham le dice, y te bendeciré para que seas bendición a otro. Y el que te bendice, yo lo bendigo. Y el que te maldice, yo lo maldigo. Y en ti serán benditas todas las naciones. La promesa del pacto de Dios con Abraham está establecida en la bendición, en el término Barak. Así es. Y el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, tiene que comprender que nosotros tenemos y somos bendición en Dios, bendición en Cristo Jesús. No pongamos nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en las cosas visibles, porque eso es pasajero, esa es la añadidura. Dios le dice a Abraham claramente en el versículo 2, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No le dice a Abraham, y serás rico, multimillonario y próspero para bendecir a otros. No, era que la relación particular, personal, que tenía Abraham con Dios, al punto que era amigo de Dios. Amén. Así lo llama. Lo hacía ser bendición, para que entonces alcanzase las bendiciones para bendecir a otros. Amén. Porque nosotros tenemos que comprender que Barak significa recibir la bendición o ser bendecido, entonces poder bendecir a otro. Aleluya. Porque no tiene que ver con cosas materiales, es con la persona. Y yo le decía a los estudiantes, por eso que Abraham le dijo a Lot, ¿sabes qué? Agarra lo que tú quieras. Aquí está esta tierra y aquí está todo. ¿Cuál quieres tú? Porque Abraham sabía que aún en el desierto, aún en la tierra más árida, aún en la cosa más muerta, como la bendición, el Dios que estaba dentro de él lo acompañaba, donde él estuviese, se iba a convertir en fructificación y multiplicación, no por Abraham, sino por el Dios de Abraham. Aleluya. Y lo vemos plenamente cumplido a lo largo de toda la palabra. Lo vemos en diversos personajes. José fue bendición donde quiera que estuviera, porque comprendía exactamente cuál era la promesa. Daniel fue bendición, no importara quién gobernaba Babilonia o Medo-Persia, no importara, él siempre sería bendición. Pablo sería bendición. En la ciudad y aún en la cárcel sería bendición. Así es. Aún en la cárcel con el cepo, Pablo fue de bendición para el carcelero y para su familia. Lo que significa que la bendición está con nosotros. La bendición no depende del cálculo que nosotros hagamos de las cosas externas. Los hombres sin Dios calculan. Los hombres sin Dios programan. Los hombres sin Dios dicen, si se reúnen esas condiciones, el negocio será próspero. Pero los hombres con Dios no calculan, porque saben que la bendición de Dios está sobre ellos. Por eso no importaba donde Isaac abriera el pozo. Así es.
siempre y cuando el pozo lo abriese Isaac. Ese era la clave. No importaba el lugar, importaba la persona. Y ustedes, hermanos, lo han sentido de una u otra manera. No importa en el lugar en que te pongan en tu sitio de trabajo. El sitio de trabajo y el lugar donde te pongan será bendito porque tú eres bendición. Y ocurrirá lo que ocurría con Abimelech e Isaac. Cuando veía que abría el pozo, entonces iba y reñía por el pozo y le quitaba el pozo. Así iba sucesivamente porque pensaba que era en la tierra donde estaba la bendición. No, al final reconoce, indudablemente Jehová está contigo, porque donde tú quieras que vayas, ahí está la bendición. Es igualmente el concepto que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Y eso forma parte de la identidad. Saber quiénes somos en Cristo Jesús. Saber que la bendición no depende de cosas externas. La bendición depende de nuestra relación con Dios. Depende del amor que le tengamos a Dios. Depende de la obediencia que tengamos a Dios. Por eso sabemos que podemos hacer río en medio del desierto. ¿Por qué? Porque el desierto no determina mi suerte, sino la bendición que ha sido proclamada sobre mí es lo que determina lo que va a ocurrir y lo que va a acontecer. Por eso que en ese capítulo 28 de Deuteronomio dice que serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad y será bendita la obra de tus manos. No importa el material que agarre, será bendito porque lo agarraste tú y lo desarrollaste tú. Entonces nosotros tenemos que estar claros sobre ese elemento. Y otro elemento sobre el que tenemos que estar claros es que existen dos reinos. Un reino de las tinieblas y un reino de la luz, compartía Carmen. Hay un reino visible y un reino invisible. Y ese reino está determinado con mucha claridad, lo vemos en la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 3, verso 10, la palabra del Señor nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero esos principados y esas potestades en los lugares celestiales forman parte de las potestades y principados establecidos por Dios. Pero el mismo Efesios capítulo 6 verso 12 nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores en las regiones de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay un reino invisible establecido por Dios y hay un reino invisible regentado por Satanás. Pero todo el señorío está en manos de nuestro Dios y Padre Todopoderoso, porque ese poder le ha sido dado a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo se recoge la siguiente frase: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y la delega en quién? En nosotros de la iglesia. Nosotros somos ese reino en la tierra. Cada vez que la iglesia se mueve en obediencia, cada vez que la iglesia se mueve en amor, se mueve de acuerdo a su identidad en Cristo Jesús, el reino de los cielos se está moviendo. Por eso es que la palabra nos habla y tenemos la responsabilidad de predicar este evangelio del reino. Este evangelio cimentado sobre estas verdades, sobre esta palabra. No es cualquier evangelio. No es el evangelio que me parece a mí. No es el evangelio que le parece al otro. Es el evangelio del reino. Aquel evangelio que tiene por cabeza a Cristo Jesús. Y aquel evangelio que está cimentado sobre mandamientos y sobre mejores promesas. Nos dice la carta a los hebreos. Mejores promesas que las de Abraham. Mejores promesas son las que nosotros hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos define a cada uno de nosotros como participantes y como personas actuantes y que ejercemos el poder. Por eso fue necesario el Espíritu Santo. Porque ¿cómo hemos de ejercer gobierno sobre las tinieblas? Porque las tinieblas tienen atadas a muchas personas
por el pecado, por la enfermedad, por el vicio, por la filosofía, por la falsa doctrina, por la idolatría. ¿Cómo podemos desatar a las personas de la esclavitud? De la misma manera que nosotros fuimos desatados, a través del poder del Espíritu Santo. Porque un reino necesita tener poder. El poder es la coactividad, la capacidad que tiene el reino de imponer sus decisiones, porque tiene suficiente poder para hacerlas imponer. Por eso cuando tú declaras en el nombre de Jesús que eres libre, es porque eres libre, porque lo declaras en el nombre que es sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque nuestro rey, el rey de reyes y señor de señores, el rey o el príncipe de este mundo, Satanás, no tiene todo poder y está vencido, y una sentencia pende sobre él. Nosotros tenemos el poder, no por nosotros mismos, sino porque somos la iglesia y porque el Espíritu Santo nos ha revestido de poder para poder anunciar el Evangelio. Esas verdades que nos llevan a ser nueva criatura. Ese es el reino sobre el cual nosotros debemos caminar. Esa es la nación santa que nosotros constituimos. Y estas no son meras palabras. Esa santidad está definida en la propia palabra. Esa santidad no solamente significa apartarnos, significa apartar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir de la forma en cómo siente y en cómo piensa el mundo que está dominado por las tinieblas. Solamente de esa manera declara nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. ¿Cómo la gente sabrá que nosotros somos discípulos del Señor? Que nosotros formamos parte del reino de los cielos. Cuando vean el amor de Dios entre nosotros, como miembros de la iglesia. Cielo. Es interesante porque Dios llama a un hombre pagano para establecer una nación santa. Y Jesús llama a 12 a pescadores, ¿verdad? Para poder establecer la iglesia. Amén. Que representaría a Dios y a esas leyes y mandamientos establecidos desde el principio para que impactasen al mundo. Yo creo que Dios no anda buscando gente perfecta. Yo creo que Dios anda buscando gente dispuesta a amarlo, a servirle, a entregarse, a dar por amor y pasión a la obra del Señor. Dios está buscando gente no con títulos universitarios. Dios está buscando gente con corazones dispuestos. Y yo creo que tenemos que tomar eso en cuenta a la hora de ver la iglesia. Amén. Porque la iglesia no está instituida por ideología o filosofía humana. Amén. La iglesia tiene sus principios, sus fundamentos, sus valores, sus mandamientos y su gobierno. Así es. El gobierno, el concepto de gobierno, el sistema principal de un gobierno, que eso lo vamos a ver ya por falta de tiempo, no vamos a poder continuar. Desarrollarlo, pero seguramente en el próximo programa vamos a desarrollar el tema gobierno. Misra, según el hebreo. Es comprender que para que haya un gobierno tiene que haber una autoridad que gobierne. Y en el gobierno de Dios es Dios mismo el que gobierna. Amén. Dios estableció rey por razón del pueblo que lo pidió. Y ese rey no fue conforme al corazón de Dios, pero Dios lo permitió para que la iglesia, para que el pueblo o la nación comprendiese que es mejor que gobierne Dios que gobierne un hombre. Pero qué bueno es Dios, porque a pesar de eso, Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Así que aún las instituciones, aún las autoridades, aún los gobiernos siguen estando bajo el poder y el señorío de nuestro Dios. Así es. Y eso es interesante, Benito, porque todo gobierno está fundamentado en la unidad. La iglesia no puede decir que Dios la gobierna si no hay unidad.
Para que Dios gobierne debe haber unidad en medio de las iglesias. ¿Y por qué? Porque el objeto de la unidad y el gobierno es administrar y controlar la nación que se ha establecido en un momento dado. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles y dejarles con este pensamiento bien claro, que Dios llamó a Abraham para hacer bendición a las naciones. Pero no solo llamó a Abraham, llamó a los descendientes de él para bendecir y para establecer para establecer la nación y bendecir a otras naciones. Por eso dice que en ti serán benditas todas las familias, porque para Dios el término nación es familia. Es familia. Es la unidad, es la relación. Y nosotros tenemos que comprender que la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que comprender cómo Dios mira su plan y cómo establecer nosotros ese plan de parte del Señor. Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 34, y te dejo con esta palabra interesante, y estableceré con ellos pacto de paz, porque Dios siempre quiere pactar con nosotros. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas. ¿A ellas quién? A las naciones. Y a los alrededores de mi collado, y haré descender lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Para que nosotros podamos bendecir a otros, nosotros tenemos que ser bendición. Amén. Para ser una nación bendita, tenemos que buscar al Dios que bendice, no a la bendición. Porque muchos de nosotros en este tiempo, Benito, estamos buscando las bendiciones y no al Dios que nos hace ser bendición para bendecir a otros. Gálatas nos lo dirá de una manera bastante armoniosa, conforme al pasaje de Ezequiel que acaba de citar Carmen. En Gálatas, en el capítulo 3, dirá lo siguiente, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En Cristo Jesús, en su simiente, tú y yo somos bendición. Así que, amados hermanos, bueno, ya se nos acabó el tiempo de a los pies del Maestro Live. Ya son los minutos finales, pero no sin agradecerle a cada uno de ustedes que se ha quedado conectado a través de las redes sociales de Instagram y de Facebook, porque la verdad que son temas muy interesantes. El principio fundamental que queremos establecer en esta noche es que Dios quiere una nación, y para que seamos nación tenemos que tener una identidad, esos rasgos característicos de quien nos gobierna. Y yo quiero decirle a la iglesia y a todos los que nos están sintonizando o están conectados en esta hora, es tiempo de ser una nación grande. Es tiempo de marcar la diferencia, es tiempo de ser lo que Dios quiere que seamos. Es tiempo de que se cumpla el propósito de Dios para el cual nos eligió desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros seamos esa gente santa, ese sacerdocio,
esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz verdadera. Así que le agradecemos de todo corazón haber estado con nosotros, sabiendo que el próximo jueves a esta misma hora, a las 7 de la noche, estaremos nuevamente con ustedes en el programa A los Pies del Maestro. También tenemos ya las reflexiones bíblicas, ya están producidas. Tenemos reflexiones bíblicas y dijo Dios. Usted va a tener por allí esas primicias que van a estar subiéndose en las diferentes redes sociales, donde vamos a tener pequeñas cápsulas, en donde vamos a estar dándole una palabra que traerá edificación, exhortación y consolación a su vida. ¿Por qué? Porque queremos marcar la diferencia. Queremos ser esa nación grande, bendita por Dios, para bendecir a otros, para bendecir su familia, para bendecir su casa, para bendecir a sus generaciones, y podamos servir a esta generación y marcar y dejar un legado y una herencia para las siguientes generaciones. Así que, queridos hermanos, les agradecemos por habernos acompañado durante esa hora. Dios les bendiga grande y abundantemente. Los esperamos el próximo jueves en